¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Nuevamente Mauricio Velázquez, su amigo y hermano en Cristo. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias por estar con nosotros un tema más. Y pues bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. En este tema vamos a tocar dos situaciones muy sensibles. Uno es el origen del hombre, cómo proviene el hombre de Dios mismo, y el otro es el origen del pecado, donde a veces, muchas veces, nosotros pues le colgamos los pecados o las famosas pruebas a Dios. Vamos a buscar y vamos a encontrar a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, cómo Dios pues nos ama, ¿verdad? Cómo Dios crea, cómo Dios nos crea y cómo Dios nos permite vivir una vida feliz, una vida libre, pero que depende muchas veces de cada uno de nosotros. Pues permítanme, vamos a compartir pantalla. Y aquí están. Ok. Pues muchas gracias. El tema número 7, el origen del hombre y del pecado. Y pues bueno, como siempre vamos a acompañar nuestro tema de algunas citas bíblicas, las cuales yo creo que pues nos pueden apoyar bastante para entender todo esto. La primera cita bíblica es del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 9 al 12. Y vamos a ver aquí, capítulo 1, versículo 1 al 5 y del 9 al 12. Escuchemos con atención. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Versículo 9. La luz verdadera que alumbra toda la humanidad vino a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a aquellos que lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, Dios es el mismo ayer, mañana, siempre. Dios es eterno. Dios crea. Dios ama. Él no sabe hacer otra cosa más que amar, más que crear, más que permitir que su creación disfrute de la misma creación, se disfrute a sí misma. Él, pues entonces, es un ser, por decirlo de alguna forma, es un ser que se entrega por completo a sí mismo. Platicábamos en un tema anterior de la Santísima Trinidad, por cierto, cómo Dios no contiene su amor para sí mismo, sino más bien se desborda ese amor, entrega ese amor, tanto que pues nosotros lo vemos reflejado en nuestro pequeño entendimiento como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas en un mismo Dios. Es Dios mismo, ¿verdad? Él desborda su amor y se entrega a sí mismo por completo. Por eso estamos aquí. Por eso justamente tenemos todo lo que nos rodea. En cada persona, en cada un miembro de nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestro hijo, en nuestra hija, ahí está Dios. En ese Dios tenemos algo en común. Tenemos ese origen común que Dios mismo tiene, por llamarlo de alguna forma. ¿Cuál es ese origen común? Su espíritu. Recordemos que en la creación Dios sopla un aliento de vida al hombre y en ese aliento de vida le da alma, le da ánima, le da vida, le da animación.
Y ese espíritu, esa alma, es la que nos diviniza, mis hermanos. Es la que nos vuelve, nos envuelve, vive dentro de nosotros, vive fuera de nosotros y es Dios mismo. Nosotros somos seres divinos porque al final del día nosotros provenimos de ese soplo divino, de ese soplo que es Espíritu de Dios. Ese pedacito de Dios habita en nosotros, pero no solamente habita en nosotros, nos envuelve y nos bautiza, nos lava. Y justamente en el bautismo es donde nosotros lo aceptamos, ¿verdad? Lo aceptamos como Padre, lo aceptamos y lo confirmamos como nuestro Padre. Formamos parte de esa gran familia de Cristo, de Dios. Y bueno, ¿verdad? Dios no sabe hacer otra cosa sino amar y entregarse. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28, Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, podemos leer lo siguiente. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen los peces y las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De esta cita bíblica podríamos sacar un montón de conclusiones, pero me tengo que centrar en una sola. Nuestra semejanza con Dios. Nuestra semejanza con Dios. Dios, en su infinita bondad, nos da una semejanza hacia Él, llena y cargada de amor, no en lo físico, no en lo material, sino en lo espiritual, en lo que platicábamos hace un momentito, ¿verdad? En ese Espíritu de Dios. Él quiso hacernos como Él quiso hacernos a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Libres, seres inteligentes, seres sabios, que no precisamente la sabiduría es sinónimo de inteligencia, ni de mucho conocimiento, ni mucho menos. Seres pensantes, seres amantes también, seres que saben amar, seres que saben eh, demostrar ese amor, demostrar esa ternura el uno con el otro, seres protectores. Y no hablo solamente, por ejemplo, de la protección de los no nacidos, sino también hablo de la protección de nuestros hermanos cerca de nosotros, de los que están más lejos de nosotros, los que habitan en nuestra casa, los que están fuera de la casa, del árbol que tienes enfrente, del arroyo que conoces, de las aves que vuelan, de tu mascota misma, en fin, protectores de su creación, donadores de sí mismos, que nos, igual como Él se dona a sí mismo y se desborda de amor, Él también busca que el hombre sea como Él y se desborde de amor. A veces esto suena como muy efímero, muy lejano, no lo sé, pero en realidad es tan simple como decir te amo, como apapachar al otro, como escuchar al otro, darle una caricia al otro, eh, dar ternura a los demás, ¿verdad? Ser sanadores como Él. ¿Cuántos de nosotros, como papás, como hijos, como hermanos, hemos ayudado a sanar al otro, a sanar en su espíritu, en su alma, en su corazón? ¿Cuántos y cuántas veces no hemos ayudado al otro a sanar, ¿verdad? A recobrar esa dignidad de hijo de Dios. Entonces, nuestro Dios lo primero que nos va a dar es dignidad. Hay que tomar conciencia un poco de ello. Hay que tomar conciencia un poco de esta semejanza y en primer término de la dignidad. Porque la dignidad nadie te la va a dar. La dignidad tú no la vas a obtener de ningún lado. La dignidad ya te la regalaron. Y es un regalo intrínseco que Dios te dio en el momento de tu concepción. En el momento de que permanecías en el vientre de tu madre, ahí Dios ya te dio toda la dignidad de ser su hijo. Tomemos conciencia de esto. Tomemos conciencia a la luz de la fe, mis hermanos,
porque a veces lo pasamos por alto muy fácil. San Pablo nos dirá en una carta, ¿que no te das cuenta que eres templo vivo del Espíritu Santo? ¿Que no te das cuenta que eres templo vivo de Dios? Y añadirá, y por eso no puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Qué interesante concepción de San Pablo, porque justamente Dios nos da la dignidad y nosotros luchamos por perderla como de lugar. A toda costa queremos perder la dignidad. Y luego andamos buscando y llorando para recobrarla. En realidad Dios nos la ha regalado desde un principio. Vamos a buscar otra cita bíblica del Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 22. Y dice así, Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 22. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta cita bíblica en los temas la he tocado frecuentemente y no me canso de hacerlo, pero en realidad es tan simple entenderla. ¿De dónde saca Dios a la mujer según el texto bíblico? De una costilla. Y las costillas están cubriendo al corazón, están cerca del corazón, protegen al corazón, están ahí en medio, no en la cabeza para dominar al hombre, no en los pies para ser sumisas al hombre, sino en el corazón. Por eso la mujer tiene exactamente la misma dignidad que hablábamos hace rato. Dios lo primero que nos da es dignidad, tanto al hombre como a la mujer. Más que ser complemento, mis hermanos, ambos tenemos eh, los mismos sentimientos, la misma libertad, la misma capacidad de sanar. ¿Cuántas mamás como la que tenemos en la imagen sanan los sentimientos, sanan, escuchan al esposo y buscan que tengamos la paz, que seamos tranquilos? Tienen esa capacidad de amar, tienen esa capacidad de tener sabiduría. ¿Por qué? Porque somos de la misma naturaleza, somos del Espíritu de Dios. Es bien importante, mis hermanos, que si en la cultura o en la historia de la humanidad hemos puesto a la mujer como un ser más débil, como un ser al que hay que proteger, como que hay que cuidar, porque si no, no lo sabe hacer por ella misma, es cultural todo esto. Es por todo lo que se ha vivido en la historia del hombre. En la época judía, por ejemplo, en la época de Jesús, las mujeres no tenían acceso a donde los hombres estaban en oración. Se quedaban atrás, había una barrera que les impedía pasar. Tenían menos dignidad. San Pablo dirá también en una de sus cartas, es feo que la mujer se destape la cabeza. Por eso la costumbre de que todas las mujeres, y sobre todo en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, trajeran una pañoleta o trajeran un rebozo cubriéndose la cabeza, porque según la iglesia, según la Biblia, según San Pablo en ese tiempo, por la cultura de ese tiempo, no porque Dios lo haya mandado, decía que la mujer no debía descubrirse la cabeza, porque descubrirse la cabeza era símbolo de sabiduría y solamente el hombre podía descubrirse la cabeza. Y ahí es temas culturales, temas históricos, que bueno, ya tendré ocasión, primero Dios, en platicarles un poco más extenso de ese tema. Hoy lo que nos atañe es, nosotros dos, hombre y mujer, provenimos del mismo origen, el Espíritu de Dios. Tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma imagen y semejanza, ¿verdad? Continuando con esto de la creación, vamos a leer la cita bíblica del Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 6 y del 8 al 10 y del 12 al 13. Y dice así, vamos a ver cómo se va metiendo el pecado en el hombre. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol,
menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. El hombre y su mujer escucharon que Dios andaba por el jardín a la hora que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para reconocernos, mis hermanos, como criaturas de Dios, obviamente debe de existir un acto de obediencia. Para reconocernos y no ser o no pretender ser iguales a ese Dios creador, no solamente semejantes, sino iguales a ese Dios creador, debe de existir un acto de obediencia. Y así como los ángeles cayeron en el tema de Vero, que lo platicábamos, la caída de los ángeles, también el hombre cae, ¿verdad? El hombre tiene por costumbre poner el yo por encima de Dios, poner mis preocupaciones, poner mis tareas, mis quehaceres, mi escuela, mi trabajo, mis placeres, por encima del Dios creador. Siempre va a estar el yo primero. Y si bien es justo porque somos hijos de Dios, porque tenemos la misma dignidad, Dios siempre debe de estar por encima del yo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento, nos dice Jesús. Pero pues en el hombre se va cultivando desde que es pequeño ese orgullo, esa soberbia, conforme vamos creciendo, vamos transitando por pecados muy graves, mis hermanos, eh, como la melancolía, arrastrar el pasado, cuántas piedras traemos cargando del pasado, temer al futuro que ni siquiera aún ha llegado, y hoy con esta pandemia menos tenemos garantizado el futuro. En fin, pasárnosla juzgándonos a nosotros mismos: es que estoy gordo, es que estoy flaco, es que soy feo, es que yo necesito, es que no tengo, vivir en la carencia en lugar de vivir en la abundancia, vivir en el pasado o con el temor en el futuro, cuando lo único que tenemos es el eterno presente, como este momento, como este momento. No aprender a callar también. Muchas veces discutimos y nos da coraje que el otro no nos responda, que el otro no nos diga, que el otro no nos dé una explicación. Sin embargo, muchas veces es el camino que Dios pone, el silencio. Recordemos que en el silencio se encuentra Dios. Muchas veces el otro ya no quiere discutir, la otra ya no quiere discutir y por eso calla. Él es más sabio que el que quiere estar peleando. Gritar, pasármela gritando y diciendo de groserías en el día, pasármela de discusión tras discusión, con mi familia, sobre todo ahora que tenemos este encierro, querer controlar todo lo que sucede en nuestro hogar, ya hemos platicado de eso, querer que las cosas se hagan como nosotros queremos que se hagan, ¿verdad? Entonces, todos esos pecados nos van a llevar a la caída, nos van a llevar a poner el yo por encima de nuestro Dios. Y lo peor de todo, mis hermanos, es que el pecado, a mí no me gusta clasificarlo en pecado mortal, pecado venial. El pecado es pecado. Y el pecado en exceso, o el pecado mismo, no en exceso, el pecado mismo
nos va a llevar a una adicción, mis hermanos, nos va a llevar a una adicción, porque a veces nos la pasamos gritándole a todo mundo, por poner un ejemplo. Somos bien enojones y llegamos a la conclusión, en lugar de responsabilizarnos y cambiar eso, llegamos a la conclusión, pues así soy yo, así me hizo Dios, que me aguante el que me quiera, o el que me quiera que me aguante, algo así dice el dicho, ¿no? Entonces, nos va llevando a esa adicción, a ese comportamiento circular una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y yo los invito a que ese pecado, pues al final no nos lleve a la muerte, no nos lleve a la muerte en vida. Decía el padre Larrañaga que muchas veces el otro nos cae mal por algún comportamiento, pero no sabemos si el otro se siente tan mal de vivir con ese comportamiento. A veces el otro, el que es un enojón, el que es un llorón o una llorona de primera, o que vive en la melancolía y va arrastrando la cobija por todos lados, nos cae mal muchas veces. Sin embargo, esa persona se cae todavía más mal a sí misma, ¿verdad? Ojalá ese pecado no nos lleve a la muerte. A veces es una muerte muy lenta, pero segura, ¿verdad? Y yo también los invito, mis hermanos, compartiendo esta palabra, a hacernos responsables del pecado, no a sentirnos culpables por el pecado. Una cosa es culpabilidad y otra cosa es responsabilidad. Cuando tú te sientes culpable, caes en un círculo de lamento, de tristeza, de duelo y de pérdida, ya se me fue, ya me siento como muerto. Pero cuando caes en la responsabilidad, asumes esa responsabilidad y tratas de ser diferente, con tus propias posibilidades, poco a poco. No somos brujos, ni Dios es brujo, pero con el favor de Dios y poco a poco vamos cambiando esas actitudes si nos responsabilizamos de lo que nosotros sabemos que debemos responsabilizarnos. No culpables, sí responsables de nuestro pecado. ¿Y por qué lo menciono? Porque pues realmente nuestros pecados, como lo dije hace ratito, se vuelven así como que algo muy común, algo muy natural y véanlo en la sociedad, o sea, todo el mundo se comporta como quiere y es como quiere, o somos como queremos, más bien dicho. Eh, no sé, por poner ejemplo, en las fiestas, en las tomaderas, en las desobediencias, en la desobligación, en la soberbia, en ese arrastrar la cobija, en ese arrastrar el pasado, en ese llorar todo el tiempo, el pecado se vuelve rutinario, se vuelve, decía yo, un círculo. Y entonces dejamos de ser conscientes de la misma dimensión del pecado, que gracias a él nos vamos deshaciendo de esa semejanza de Dios, por decirlo de alguna forma. Vamos sepultando esa semejanza con Dios, esa libertad. Alguien que peca de más, alguien que peca mucho, no se siente libre. Alguien que peca mucho vive en el pasado regularmente y arrastrando su pecado una y otra vez. Alguien que no puede soltar, alguien que teme al futuro, alguien que discute todo el tiempo, eh, se acostumbra y deja de ser consciente de la dimensión del pecado y de que está desapareciendo y de que está sepultando a ese Dios creador, a ese espíritu que Dios le ha regalado, ¿verdad? Y dice ahí la carta a los romanos, como lo puse en la imagen, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro, la palabra de Dios. Justamente el pecado nos lleva a la muerte, a veces una muerte lenta, a veces una muerte, pues de alguna forma rápida. Y lo peor de todo es que nosotros podemos arrastrar con nuestro pecado a los demás. ¿Qué hace Eva, según el texto bíblico? Que, bueno, vámonos más atrás. ¿Qué hace la serpiente? Tiene envidia
Recordemos que la serpiente es el demonio, según el texto bíblico. ¿Y el demonio quién es? Ese ángel caído, ese ángel que quiso ser como Dios y pues ahora no vive en gracia. Entonces tiene envidia o tuvo envidia de la felicidad del hombre. Tuvo envidia de esa semejanza del hombre con Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace? Lo confunde. ¿Qué hace? Quiere que el hombre caiga también como él, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el pecado no solamente es nosotros, sino vamos provocando que el otro caiga en el mismo pecado. La serpiente provoca el pecado. Eva provoca el pecado con Adán, según la escritura bíblica. Y lo más chistoso es que uno se echa la culpa al otro. Dice Eva, más bien primero dice Adán, la mujer que tú me diste me dio y por eso comí. Y luego Eva le dice, y la serpiente que tú pusiste en el jardín me hizo comer del árbol. O sea, no nos hacemos responsables del pecado. Repito, no culpables, responsables del pecado. Vamos arrastrando a los demás a nuestro propio pecado. ¿Qué tanto es tantito? Decían por ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una nueva cita bíblica, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Vamos a buscar en nuestra Biblia. Les recuerdo que les mostré por ahí una aplicación, la Biblia Dios habla hoy, en su teléfono celular, en su aplicación, para que pues no tengan que andar paseando el libro por todos lados, que sería lo mejor tener el libro, pero ahorita por practicidad, pues donde estemos podemos buscarlo en nuestro teléfono móvil. Entonces dijimos libro de San Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 12 al 24. Es un texto muy bonito, dice así. Muchos lo conocemos además. Es el texto que le llamamos del hijo pródigo, ¿verdad? Para que nos vayamos haciendo una idea. Entonces cuenta la Biblia que el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su padre, pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Muy semejante a lo que hacemos nosotros. Dios nos da, y no que lo desperdiciemos en borracheras o con prostitutas o en una mala vida. Creemos que tenemos una vida buena, sin embargo, derrochamos los dones que Dios nos da, los despilfarramos. Diría Jesús en otro texto evangélico, echamos las perlas a los cerdos, decía él. Entonces, cuando ya había gastado todo, hubo una gran hambre de comida, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las quería dar. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores de la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre, que por cierto no lo dejó terminar todo el discurso, pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y todos comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Qué hermosa cita bíblica, porque nos habla mucho justamente de hacernos responsables de nuestro pecado, darle la justa dimensión al pecado. ¿Cuántos de nosotros vamos sufriendo por la vida, lo decíamos hace rato, por nuestros propios comportamientos? Y el hombre camina confundido, camina triste, camina enojado, pero sigue hambriento de regresar a su casa. Es bien bonito porque el padre, aquí dice la lectura, su padre lo vio y sintió compasión de él. En el texto bíblico original dice que al padre se le movieron las entrañas. Esta expresión de mover las entrañas, de compasión, como lo traducimos hoy día, era propio de las mujeres. A las mujeres, por ser mamás, por haber llevado el hijo en el vientre, se le mueven las entrañas, se le conmueven las entrañas. Esto no es de un hombre, ¿eh? El hombre debe de ser duro, debe de ser serio. Un padre judío normal hubiera esperado a que llegara el hijo, que confesara su culpa, que confesara su pecado, tal vez lo iba a castigar, tal vez le iba a imponer alguna sanción, tal vez le iba a decir, ya no tienes herencia, pero pues, te doy permiso de vivir en mi casa. Pero al Padre Dios se le conmueven las entrañas. Corre a abrazar y besar al hijo. Ni siquiera lo deja terminar su discurso que tenía él bien preparado. Corre, lo besa y lo abraza. Dios no sabe hacer otra cosa que perdonar, mis hermanos. Dios no sabe hacer otra cosa más que perdonarte, perdonarme. Él no nos manda pruebas, ni siquiera nos manda castigos, más bien no nos manda castigos y ni siquiera pruebas. A veces nosotros mal decimos, ay, es la prueba que te mandó el Señor, es una prueba que me mandó Dios. No, Dios es un Dios de bien, es un Dios de amor, es un Dios de bondad. No puede mandarnos pruebas en ningún sentido. Esta pandemia, esta enfermedad, no nos la manda Él. El hecho de que tú vivas triste o que vivas con un esposo, con una esposa que tenga un genio de la fregada, no es porque Dios te lo haya dado como tu cruz, ni mucho menos. Dios no sabe hacer eso. Dios únicamente hace cosas buenas y para bien de los que lo aman. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Dios nunca va a querer que sufra el hombre. Dios nunca va a querer que el hombre esté triste, pero sí va a querer que el hombre tenga conciencia de su rebeldía y de su pecado. Él no nos manda pruebas, Él no nos manda castigos, o es alguna situación, por ejemplo una enfermedad, por la naturaleza frágil del hombre como ser biológico que somos. eh, Antes del pecado no existía la muerte, ahora existe la muerte. Entonces es consecuencia o de nuestra fragilidad humana o del pecado. No hay para otro lado. Muchas de las cosas que suceden, como, no sé, las hambres, las guerras, eh, por ejemplo, una guerra. ¿Cómo se origina una guerra? Por la soberbia de alguien, por el orgullo de alguien. Me acordé de nuestro presidente, pero no nos metamos en problemas. Por la soberbia de alguien, por el orgullo de alguien, las guerras se originan, la gente pasa hambre, no sé, la productividad de un país se puede venir abajo, eh, por el orgullo, por la soberbia, por nuestro orgullo, nuestra familia puede estar hecha pedazos. Hay que ser conscientes de esto a la luz de la fe, mis hermanos. Nosotros somos como peces. Si un pez sale del agua, ¿qué pasa? Se empieza a asfixiar y no muere inmediatamente, tarda un tiempo en morir. El pobre es una muerte bastante fea, ¿verdad? Bastante ingrata. Así es el hombre. Si el hombre sale del amor, si el hombre se desprende de Dios, va a empezar a morir poco a poco. Como el pez fuera del agua, el hombre no sabe vivir sin amor y no sabe vivir si no vive amando, ¿verdad? Y en este tenor de que el hombre camina confundido y hambriento de regresar a la casa del Padre, y en este tenor
de comprender por qué Dios permite tal o cual cosa a nuestro pequeño entendimiento, vamos buscando varios caminos, vamos viendo nuevas ideologías, vamos, o viejas ideologías, y vamos por ellas tratando de encontrar paz, tratando de encontrar alguna sanación, tratando de encontrar algún rayo de esperanza. Pero muchas veces nada más nos confundimos más. En realidad, mis hermanos, y yo siempre lo he dicho en nuestros temas, estar en gracia con Dios es de lo más sencillo del mundo mundial. Estar en gracia con Dios es una fórmula bien simple y la pongo aquí. Jesús, que es Dios, recordemos. Jesús, más compasión, ese conmover las entrañas, esa ternura del Padre con el Hijo, nosotros debemos de sentirla con los demás y con su creación. Y esto nos lleva al amor. Y diría San Juan en su primera carta, Dios es amor. Entonces, conocimiento de Dios, amor a Dios, más la compasión, más ese mover nuestras entrañas, más ese conmover nuestras entrañas y desbordarnos en amor, nos vuelve a inundar, nos vuelve a meter en esa dimensión de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, es importante buscar, pues no seguirnos confundiendo y no seguir por rutas que a lo mejor nos van a confundir todavía más. Eh, no voy a hablar mal de ninguna creencia porque la verdad yo respeto mucho varias creencias. Algunas hasta me han ayudado mucho en tiempos de crisis, pero tomo lo bueno, tomo pedacitos, no me dejo influenciar ni me dejo envolver de sus entrañas, de las entrañas de esas religiones o de esas, no religiones, de esas costumbres, de esas corrientes filosóficas, porque al final del día voy a terminar como Jesús ahí en la imagen, todo confundido, digo, ay, Dios mío, ¿por qué me metí ahí? ¿Verdad? Es bien sencillo entonces. Jesús más la compasión es igual al regreso a la casa paterna, a Dios, ¿verdad? Y cuando sucede eso, mis hermanos, miedo a la muerte, nunca. Decía la madre Claire, ¿por qué de tener miedo a la muerte si voy a regresar con el que me creó? Si voy a regresar con el esposo que me ha dado la vida. Qué hermosa filosofía de la Madre Claire. Nosotros vamos rehuyendo a la muerte y muchas veces Dios nos da un tiempo limitado de vida y buscamos y rascamos y vemos cómo le hacemos para que ese familiar o para que nosotros mismos prolonguemos nuestra vida y muchas veces el viejito ya está sufre y sufre, pero nosotros duro y dale con el doctor, duro y dale con los medicamentos, duro y dale con los estudios. El viejito ya ni puede ni quiere salir de su casa y nosotros, ándale, sí, tienes que ir al médico porque si no, no sé, ¿sí me explico? Nos aferramos a la vida misma y muchas veces Dios nos tiene ya trazado el camino. Hay que vivir sin ese miedo, sin esa confusión. Hay que vivir con con esos brazos abiertos, pidiéndole, como dice el libro del Apocalipsis en el último versículo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, habita en nosotros, quédate en nosotros. Y cuando sea mi momento, llévame contigo. Que mi pecado no sea más grande que tu amor, Señor. Llévame contigo. Sé perfectamente cuántas veces he caído, cuántas veces he fallado. Sé perfectamente cómo he lastimado a los demás. Ayúdame, Señor, a ser consciente de verdad todo eso que he hecho sufrir al otro y que me he hecho sufrir a mí mismo. Y por favor, cuando sea el momento, que mi pecado no sea más grande que tu amor. Ven, Señor Jesús, y llévame contigo. Yo creo que si vivimos bajo esa filosofía, el pecado, mis hermanos, cada vez va a ser menos. El pecado cada vez se va a esfumar más de nuestra vida. El pecado va a huir de nosotros incluso. Cada vez van a ser menos las tentaciones, eso se los garantizo. ¿Por qué? Porque Dios está allí, porque nosotros estamos siempre pidiéndole a Dios,
ven, ven, estate conmigo, no te vayas. Pero no solamente de palabras, sino en las entrañas, decíamos, me encanta esa frase, en las entrañas, en la compasión, en el pensamiento, en el alma, en los ojos, en los labios, en la boca, en los oídos, que nuestra vida sea Dios, que nuestra vida sea ese Espíritu de Dios, ¿verdad? No sé, un comportamiento que a lo mejor hoy por hoy quisiera que alguien, un vecino que tengo sobre todo, pudiera cambiar, es su pasión por la música, pues, el reggaetón y todos esos ritmos que muchas de las letras luego yo les pongo atención porque lo alcanzo a escuchar hasta acá, denigran tanto a la mujer y denigran tanto al hombre mismo. O sea, ojalá podamos hacer conciencia de eso, porque entre más conciencia hagamos de eso, menos miedo le vamos a tener a la muerte, menos miedo le vamos a tener a la vida misma. Vamos a vivir la vida con más ganas, con más esperanza, con más ganas de disfrutar, con más ganas de convivir, con más anhelo de abrazar, de besar, de acariciar a todos aquellos que tenemos cerca y también que tenemos lejos. Con nuestras palabras, con nuestra escucha, con nuestro canto muchas veces, no sé, Dios nos ha dado los caminos. Y por último, mis hermanos, decía yo que a veces el pecado se esfuma, que el pecado va a huir de nosotros y se los quiero comprobar con el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, 7, capítulo 7, versículos del 36 al 39, del 44 al 48 y el 50. Y es una cita bíblica muy hermosa, mis hermanos. Dice así: un fariseo invitó a comer a Jesús y este fue a su casa. Estaba sentado a la mesa, cuando una mujer de mala vida, que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo, que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Por tu fe te has salvado, vete tranquila. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita bíblica para mí es maravillosa porque Dios, Jesús, nos da una lección bien recia. Al que mucho ama, o al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco amor demuestra. Y es verdad, aquellos de nosotros que demostramos poco amor, seguramente es porque vivimos en la soberbia, vivimos en ese rechazo a los demás y a veces sin darnos cuenta. Y sin embargo, cuando somos conscientes de todo lo que nuestra vida ha fracasado, en ese momento, cuando nos acercamos a Jesús, cuando lloramos a sus pies, cuando abrazamos esa imagen de Jesús, cuando oramos profundamente eh, pidiéndole perdón al Señor, en ese momento amamos mucho y se nos perdona mucho.
No podemos decir, pues, ay, sí, soy pecador, pero pues antes de irme al cielo, perdón, antes de morir, pues Dios me va a perdonar seguramente porque Él es bien bueno. Y como Él es bien bueno, me va a perdonar y me voy a ir al cielo. Tal vez sí, pero tal vez no. Porque nosotros con nuestro pecado, ya lo hemos dicho, nos vamos alejando de ese camino, nos vamos alejando de Dios. Entonces, no es que Dios nos castigue o Dios nos mande al infierno. Nosotros solitos nos vamos excluyendo y nos vamos mandando al infierno, ¿verdad? Eh, entonces, esta mujer se da cuenta de su vida, se da cuenta de lo que ha hecho y se arrepiente enormemente al grado de lavar los pies con sus lágrimas, de secar los pies con su cabello, de que a lo mejor ese perfume era muy costoso, en otra cita bíblica lo dirá, y lo derrama en los pies de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer otra cita bíblica que es de San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 35. Y dice así, versículo 31. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decápolis. Allí le llevaron un sordo y mudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, Fata, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pecado, mis hermanos, nos hace sentirnos excluidos, lejos de la gracia divina, lejos de nuestro Dios. Pero los milagros de Jesús nos reivindican. Dios, como en el hijo pródigo, cuando le pone el anillo en el dedo, le pone sandalias en los pies, lo primero que hace es, cuando eres consciente de tu pecado, Dios te recobra tu dignidad. Dios lo primero que te vuelve a regalar es tu dignidad. Por eso el sacramento de la confesión va a ser tan importante. Sí, bien, le puedes decir a Dios, en tu cuarto, en la soledad, ahí solito, perdóname Señor, tú sabes lo que he pecado. Sí, pero ese acto de humildad, y lo he dicho en otros temas, ese acto de humildad de llegar con un sacerdote y enfrentar la realidad y hablar de tu pecado con él, provoca enormemente que te des cuenta de la dimensión de lo que hiciste. No por lo que te dice el Padre, por lo que tú mismo estás contando, ¿verdad? Y a partir de ahí, Dios te recobra la dignidad. Dios te dignifica. Dios te integra de nuevo a la creación, a su creación, a esa creación que desde el principio fue pensada y que amó tanto. Dios te reintegra a ella. No te reintegras tú. No te reintegras tú por el acto de irte a confesar. No te reintegras tú por el acto de ir a misa y por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No te reintegras tú por rezar 100 rosarios en el día. No. Te reintegras cuando eres consciente de lo que has cometido, del mal que te has hecho y del mal que has hecho a los demás. Y en ese momento Dios recobra tu dignidad, ¿verdad? Como esta mujer que llora, que lava los pies con sus lágrimas, que los seca con sus cabellos. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hemos puesto en la condición de esa mujer? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos puesto en la condición del fariseo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en la condición de ese sordo mudo? Donde Dios, al recobrarnos y al reintegrarnos, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos y por ende se va a abrir nuestra boca y vamos a poder hablar cosas que a Dios le agradan. Nos vamos a poder poner en lugares de bendición, en situaciones de bendición y no de maldición, que muchas veces lo hacemos.
Mis hermanos, hasta aquí el tema. Espero haber sido lo suficientemente explícito. Obviamente estos dos temas dan para abarcar muchísimo, pero nuestro tiempo es limitado. Este, y bueno, quiero dejarles un par de tareas, 3 para ser exacto. Primera tarea, por favor, busca en tu Biblia por lo menos 3 milagros de Jesús y regálame un comentario o una pregunta de cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Por qué puse comentario o pregunta? Comentario, pues porque a veces es tu opinión, ¿verdad? Pero pregunta, porque muchas veces no se entiende. Por ejemplo, por qué Jesús le tocó con su saliva la lengua de aquel sordomudo? ¿Por qué Jesús hizo lodo en el suelo? ¿Por qué Jesús le metió los dedos en los oídos? Interesante reflexionarlo, ¿no? ¿Por qué hizo todo eso? A lo mejor podía haber dicho, sí, habla y escucha, y ya, pero hizo todos esos movimientos. Interesante. Entonces, seguramente vas a tener por ahí, cuando encuentres tus 3 milagros, eh, preguntas o comentarios. Por favor, 3 milagros de Jesús y un comentario o una pregunta por cada uno de ellos, por favor. Luego, regálame 2 preguntas del tema en general, algo que quisieras profundizar más o que quisieras dejar más en claro. Podríamos profundizar un poquito. 2 preguntas del tema en general. Esto es aparte de los tres milagros. 2 preguntas del tema en general. Y por último, te ruego que ahí sí, en la soledad de tu casa, de tu cuarto, de preferencia cuando estés lo más tranquilo posible, lo más tranquila posible, cuando estés en ese ambiente espiritual, incluso puedes poner alguna melodía que te guste, alguna música relajante, no lo sé, recites el Salmo 51. Recites el Salmo 51 y profundices en sus palabras. ¿De acuerdo? Ese salmo, si lo hacemos con ese dolor que lo hace el salmista, seguramente Dios se va a compadecer de nosotros. Muy bien. Mi correo electrónico ya lo conocen, de todos modos lo volví a poner ahí, mauriciovelázquezmsp@gmail.com, para que por favor me manden por ahí sus tareas. Si lo quieren hacer por WhatsApp, está bien, no pasa nada. Añádame a sus contactos y mándenme sus tareas por ahí para poderles pasar lista. Si no, por medio del correo electrónico, como a ustedes se les haga más cómodo, yo estoy al pendiente de las dos fuentes. Que Dios les bendiga de verdad, les agradezco mucho el tiempo, no tengan miedo, vamos a seguir adelante, esto va a estar bien. Tampoco nos ilusionemos demasiado, el 2021 pinta complicado también por muchas situaciones, tanto sociales, políticas, como de salubridad y toda esta cuestión. Vamos dándole a cada día su propio entendimiento, a cada día su propia justificación, su justa medida, ¿verdad? Como dicen por ahí. Vámonos día con día, no nos precipitemos, no nos angustiemos. Muchos de nosotros a lo mejor ya estamos pensando, híjole, todo el mundo se está enfermando, ¿cuándo me va a tocar a mí? Ah, sí, puede suceder, mi hermano, mi hermana, pero eh, solo Dios sabe. No lo sabemos ninguno de nosotros. Entonces, a seguirnos cuidando, seguir orando, vean la Eucaristía, asistan a la Eucaristía por medio de la página de Facebook. El domingo a la 1 de la tarde es una Eucaristía que es la mayor para San José y pues vamos a estar aquí acompañándonos unos a otros. Les encargo mucho sus tareas para pasar lista y que Dios les bendiga muchísimo. Cuídense. Hasta luego.